Ok. Vamos a empezar con este folleto y es algo que podamos decir que es un pasaje, es un principio que a la verdad nosotros vemos cosas así, pasajes así, no entendemos y pasamos por arriba de nuestras cabezas y seguimos así con nuestros estudios, nuestra lectura y realmente no llegamos a entender por qué dice eso. Ese folleto, ustedes son dioses, es estudiante bíblico 57. Vamos a empezar con, no el Antiguo Testamento, en Salmos 82, donde realmente Jesús está citando. Vamos a llegar ahí en un ratito, pero teniendo en la base de todo el Antiguo Testamento, como entre, entre paréntesis, las escrituras, o sea, la Biblia para la gente en el tiempo de Jesús era nada más el Antiguo Testamento, pero sí tuvieron eso. Y Jesús habló ahí a los judíos diciendo que Él es Dios. O sea, los testigos de Jehová quieren decir que hay un solo Dios, no creen en la Trinidad, creo que ese es pagano, este es herejía, pero dice que hay un solo Dios y es Jehová. Pero cuando llega Jesús, no sabe qué hacer con Jesús y a la verdad dicen es el Hijo de Dios, no es Dios. Entonces ellos hacen una distinción y él dijo simplemente que soy Dios. Y los judíos de su día entendieron eso, que ya que está clamando que esa persona enfrente de nosotros es Dios. Y ellos reaccionaron normal para un judío que no entendieron que Jesús es el Mesías. Y lo que entendieron es levantar piedras para matarle. Y Jesús les contestó. En Juan 10:34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y se quedaron del mundo volteado. Dice, ok, sí, eso es en el Antiguo Testamento, en el Salmo 82. No, ellos no tuvieron divisiones, pero sí, pues, y uno pregunta al otro, pues sí está en un salmo, ¿no? ¿Qué dice eso? Y dice, ¿por qué? Ya que a mí me llevas así, para matarme, apedrearme, si yo estoy nada más diciendo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Y ahí es donde se presenta un pasaje, y pues hermanos, déjame decirte que hay muchas partes en la Biblia que son muy difíciles de entender. Con mucho estudio sí puedes entenderlo, pero eso es un juego. Una parte tiene que estar en armonía con otra parte. Si tú ves una cosa y que lo llevas a una conclusión, qué bien, pero cuando tu conclusión contradice otra parte en la Biblia, entonces no. Y tú tienes que reinterpretarlo para que ya que está en concordancia, en armonía entre toda la Biblia, porque la Biblia tiene esa armonía y si de tus entendimientos una parte contradice otra parte, entonces no entiendes bien. Entonces, esas partes de la Biblia tenemos que analizar poco a poco y entender cada uno en su contexto. ¿Ok? Primero, vamos a decir muy claramente que no hay otros dioses que existen aparte de Dios, Jehová. En Jehová, digo, la palabra Dios incluye Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, Dios. Cuando hablas de Dios, cualquier de los tres personas puede referir en la palabra Dios o los tres en un conjunto. Esa es la Trinidad. Eso es lo que creemos nosotros. La misma forma, yo creo
que ya se puede usar la palabra Jehová. Cuando hablas de Jehová, estás hablando de Jesús, pero a la verdad, muchas veces lo está hablando de Dios el Padre o Espíritu Santo. Y entonces, estas cosas tenemos que entender y tenemos cuadrado así en la mente para que hay balance y que nosotros entendemos vosotros. Ok, la pregunta surge. Ok, dice, dioses sois. Ok, si hay nada más un Dios, y entonces, ¿por qué dice dioses sois? Y eso es lo que vamos a ver en Salmos 82 más adelante. Pero la pregunta surge, ¿existen otros dioses aparte de Jehová o no? Y esto es donde nosotros vamos a estudiar hoy. El asunto queda en entender a quién el salmista está refiriendo. Y esto es muy importante. Este, hay unas formas de analizar y hable de la lógica. Entonces, cuando la primera cosa y lo más obvia cosa no hace sentido o no parece de hacer sentido, entonces, déjalo a un momento y luego, saca de otro ángulo y analizarlo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El asunto queda en entender a quién que el salmista estaba refiriendo. Y pues el corto del asunto es que esos dioses son gobernantes humanos sobre naciones. Y ellos hacen lo que les conviene como dictadores o como dioses, entre comillas, ¿no? Lo que no hacen bien, y ese es Salmos 82, es un regaño a estos gobernantes, porque ellos piensan que pueden actuar como un Dios, este, y vamos a parar un momento. Un Dios, la palabra Dios, yo saqué, cuando yo primera vez en mi vida tuve una computadora con un programa de la Biblia, yo lo usé para hacer un estudio de la palabra Dios en toda la Biblia, como 8,000 veces que la palabra ocurre. Ese no cuenta con todos los otros nombres como ya que mencioné en la mañana, el Roy es un nombre de Dios. Todos los que tiene él al final, este es Dios Elohim y es un forma corto combinado con otras palabras, otros conceptos. Y entonces yo me fui nada más a la palabra Dios en español y me fui así, estudiándolo. Puse una categoría en cada ocasión. Hay Dios el verdadero, hay Dios el falso, ¿ok? Y eso ya que tienen que entender, aunque no existen falsos dioses, hay gente que hacen algo, un Dios que no es Dios, no es un ser supremo, pero ellos adoran como su Dios, ¿ok? Ok, aquí hay una nota que lo voy a pasar poco rápido aquí, ya pueden verlo en el folleto, pero en nuestra Biblia, y vamos a aprender un poco de cómo la Biblia fue formado, nuestra Biblia fue escrito en hebreo y en griego, un parte de arameo, que son unos capítulos nada más o partes de capítulos. ¿Ok? En hebreo no hay minúscula. O sea, todo es una letra y no se considera mayúscula ni minúscula, es nada más las letras. No hay variación. En griego tampoco no hay variación entre mayúscula y minúscula. Todo era mayúscula hasta como 300 o 600, no recuerdo cuánto, después de Cristo. Cuando empezaron, o sea, tuvieron su alfabeto y inventaron lo que corresponde a minúscula. Entonces, en la Biblia no hay, todas las palabras y las letras son de un solo, ni mayúscula ni minúscula, ¿sí? Griego, lo que era mayúscula o lo que original, hicieron variaciones para que un O
grande y lo hace más chico y ese es minúsculo. Ok, pues se puede hacer eso, pero en nuestras Biblias, un traductor de griego, de hebreo, de arameo, se traduce a español. Es incorrecto en español de tener, vamos a hacer un libro donde no tiene mayúscula principio de cada oración. Entonces, las puntuaciones también, pues aunque hubo, no era tanto como las reglas como nosotros en español. Pero esto lo entendemos. No podamos hacer nada con autoridad, porque en nuestras Biblias, como los testigos de Jehová, dice en Juan 1:1, en el principio era Dios y con Dios era la palabra es un Dios y lo ponen D minúscula. Esto es el traductor que lo decide si debe ser mayúscula o minúscula, no en el original. Entonces, de ahí vamos a lanzarnos en ese estudio. Primero, antes de nada, tenemos que entender lo que dice la Biblia. ¿Okay? Otras religiones tienen un panteón, o sea, muchos o todos los dioses es panteón. Pan es todo, Dios, teón. Eso, todos los dioses. Entonces, tienen muchos dioses y vamos a hablar de los griegos y romanos. Ellos tuvieron dioses pero no son seres supremos, son seres poderosos, pero no supremos, porque ¿quién rige el poder sobre todos los demás? Nadie. Entonces, muchos vieron Zeus como el jefe o el padre de todos los dioses, pero empezamos a ver problemas porque Zeus, y de ahí Zeus se salió de griego a español, Teos. Es lo que dicen que ya que unos dicen que ahí es donde la palabra Dios vino. Pero si examinamos la Biblia y lo que dice, porque esa es la base de autoridad, que podamos siempre estar seguros. Isaías 45:5 hasta 22. Y voy a parar un momento aquí. Adentro del mero, vamos a decir, el mero judaísmo, llegó a perversiones. Introdujeron otros dioses aparte de Dios de la Biblia. Y en el tiempo de Isaías, él estaba peleando contra el paganismo que asaltó y que quiso imponerse en el judaísmo. Y entonces Dios mandó a Isaías, pues hermanos, si a la verdad, si quieres hacer tendencia hacia el catolicismo todavía, estudia con mucho cuidado Isaías. Isaías, la situación en Israel era muy similar al catolicismo y a cualquier país católico. Si lo ves, lo que dice Isaías, se va a tocar elementos así católicos realmente, porque catolicismo viene de ese mismo paganismo. Pero Isaías 45:5, yo soy Jehová y ningún más hay. No hay Dios fuera de mí. Ok, ¿qué hace la Iglesia Católica? Santos para acá, santos para allá. Nosotros adoramos a Dios y a todos los santos y a la Virgen. Ok, este, ¿cuál es Dios? Esos santos no se ponen así eh, en la posesión de Dios. Son menores, son criaturas. No debemos adorar criaturas, sino el Creador. Y ese Dios que afirma su posición como Dios. ¿Ok?
Dice, yo te enseñaré aunque tú no me conociste. O sea, la gente que son ateos, ellos fueron creados por Dios y Dios le da todo de sus vidas. Aunque tú no lo reconoces a Dios, Él es responsable por todo en tu vida. De mi estudio de 8,000 veces, donde tantas veces que está la palabra Dios, lo que entendí, que digo, pues hay cosas, vamos a decir, hay cosas que las palabras y los conceptos básicos uno necesita estudiar mucho para que no se equivoca en lo que piensa. Dios es una palabra, si queremos sacarlo de ahí, de pues lo que siempre es Dios de la Biblia, pero queremos darle atributo de lo que es la palabra Dios. La palabra Dios significa la persona que decide el estado de otros. ¿Sí? Dice, Dios dice, yo te enseñaré, aunque tú no me conociste. O sea, Dios es quien que te pone tu estado de vida. Voy a usar la palabra fortuna. Hay gente que son nacidos sin brazos, sin piernas o ciego, sordos, tartamudos, pero todo eso Dios decidió la fortuna o la mala fortuna, la buena fortuna de cada persona. Dice, no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Ok, está diciendo? ¿Por qué está diciéndolo? Y Dios está afirmando en las mentes de las personas por medio del profeta Isaías que ellos no pueden recurrirse, correr a otros dioses porque no existen. La realidad es solamente Dios. ¿Ok? Hay entidades, hay espíritus, demonios, Satanás. Hay cosas que surgen como Dios, riquezas. ¿Ok? Las riquezas esta entidad es una persona, no, no lo es. Son cosas que a la verdad, este, metal, papel, plástico, quién sabe cómo, de qué lo hacen hoy, todo el dinero. Pero esas cosas no son personalidad, no tienen poder. Uno piensa que tiene poder las riquezas y luego ordena su vida atrás de lo que conviene las riquezas y se hace Dios. En contra de esto, nosotros vemos Jehová, Jehová. Él destruya todo las riquezas en el futuro, cuando se quema el mundo y se rehace el mundo nuevo. Entonces, es un Dios en contra de otro. Y a la verdad, aunque usamos la palabra de otros dioses, tenemos que siempre recordar, no son reales. El único Dios que es real es Jehová. Dice que formo la luz y creo las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. O sea, el, el importe de estas palabras, estos versículos, es que si tú adoras a Dios, Jehová, Él es quien que hace todo. Él impone las fortunas de cada uno en el mundo, ¿sí? Él está mandando bendiciones, Él está mandando adversidad, todo lo que hace Él, ¿ok? Eso es el asunto, ¿no? ¿A quién más vamos si no vamos a Jehová? Porque nadie más tiene poder de realmente hacer nada. Los poderes que tienen, la capacidad que tienen, ellos mismos reciben de Jehová. Dice en versículo 8, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, abrázase
la tierra y produzcan la salvación, la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. O sea, para que tienes así en la mente lo que necesitas tener, es que, hermanos, Jehová hace todo. Si tú enojas a Dios, todo lo bueno que ya que puede entrar en tu vida, Él puede pararlo y Él puede mandar maldad. Y esto es, no hay nadie más que Jehová que tú puedes correr para ayuda. Dice en 14, no hay otro fuera de Dios. Porque así dijo, 18, Jehová que creyó los cielos, Él es Dios y Él que formó la tierra, Él que la hizo y la compuso. Ok, si Dios es de la Biblia es el único Dios que hay, no hay otro Dios. Y que a la verdad, Él va creyendo y sosteniendo su creación. Y entonces, ¿a quién más vas a acudir si causas Jehová de enojar contigo? No es un remedio, no hay remedio. No hay nadie como Dios. Y eso es lo que planta Isaías en capítulo 45. No, o sea, la tierra, creyó la tierra, no la creyó en vano para que fuese habitada, la creyó. O sea, todo este movimiento ecológico, y déjeme decir, eso es mucho más peligroso que uno piensa. Ya hemos tenido gente que yo creo que salieron unos porque eran más tirando a eso. Pero la tierra fue creado para ser habitado. Es para nosotros. El movimiento de ecología quiere decir que los seres humanos son parásitos que destruyen la tierra y ellos van a salvar la tierra, o sea, se burla de la salvación de Dios. Dice, ellos van a salvar la tierra por recoger así las latas y reciclar. O sea, lo hacen una cosa estúpido, disculpe la palabra, pero estúpido, este, como la salvación de la tierra. Cuando Jesús creó la tierra para ser habitada y Jesús vino a morir para nuestra salvación. Esto es una cosa que no se puede sostener un cristiano. O sea, eh, ningún cristiano, realmente cristiano, va a aceptar que la ecología va a salvar la tierra. A fin de cuentas, nosotros creemos en la Biblia y que, pues, ¿qué es? Dice la Biblia, que Dios va a dejar las cosas hacer mal, de pudrirse hasta un punto en que Él regresa y después de estos, en ese sucesos, después de que Él regresa, Él va a hacer una nueva tierra y nuevos cielos. Ok. Él creó la primera vez, Él puede recrearlo, pero no hay otro fin. Ya no debemos abusarnos de la tierra y contaminar, pero a la misma vez entendemos, la tierra es para nosotros. Dice, yo soy Jehová, no hay otro. ¿Sí? Las palabras son muy fuertes, las palabras son muy finales. No hay otro Dios, sino yo Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. ¿Sí? Lo cierra el asunto, la investigación, la pregunta, que cuántos dioses que hay, quiénes son dioses, si hay otros dioses aparte de Dios de la Biblia, y que no hay, no hay. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ok? Nosotros estamos examinando este Salmo, sí, 82 más abajo. Estamos examinando esto. No hay otros dioses. Entendemos la Trinidad es en un solo Dios, tres personas, pero afuera de eso no hay. Fuera de eso no hay. Solamente el Dios de la Biblia existe. No hay otros dioses.
en Salmos 95:3, porque Jehová es Dios grande, Rey grande, sobre todos los dioses, ¿ok? Hablamos en una forma figurativa de literatura, que Dios es el jefe de todos. No es decir que existen otros dioses, pero de todo lo que se llama Dios o lo que los hombres quieren hacer como su Dios, Jehová es el grande, Jehová es absoluto, rey grande sobre todos los dioses. Jehová es mayor de cualquier que quiere levantarse como un Dios, que pretende causar la disposición de una persona o un pueblo. ¿Okay? Para entender Salmos 82, todavía no hemos llegado ahí, pero para entenderlo, nosotros tenemos que entender que Dios, la palabra Dios, es una persona, sea ser supremo, no, ser un humano, pero cualquier persona, cuando se refiere a un Dios, está hablando de alguien que causa las condiciones o el estado de la persona, de las personas abajo de él. El que quiere hacer riqueza su Dios, recibe beneficios y yo puedo vivir de lujos si yo le hago las riquezas mi Dios. Y entonces es una competencia entre riquezas y Jehová. Pero a la verdad, las riquezas fallan en causarnos bien. Y hay muchos ricos que mueren y antes de morir tienen todo el dinero que puede una persona tener y gastar, pero con todo ese dinero no hay felicidad. ¿Qué significa palabra? Palabra de Dios en la Biblia es usada como un ser o una persona que controla la vida de las personas. Nosotros hablamos de las riquezas. Marcos 4:19, o sea, las riquezas sean tu Dios. Pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, o sea, las mías del evangelio, y se hacen infructuosos. Hay una competencia entre el verdadero Dios y su evangelio de salvación para nosotros y lo que las riquezas quiere presentar a nosotros. Entonces las riquezas se presentan como ellos pueden, si tú tienes riquezas, resuelve todos los problemas en tu vida, todos los deseos todas tus necesidades. Y en una forma se puede decir que sí, hay gente que creen así y pues parecen como sí, así. Ellos llevan sus riquezas y ya. Pero a la verdad, no es lo mismo. Las riquezas, no es un Dios, porque no existe. Así es de como Dios. Jehová es el único Dios que puede bendecirnos siempre, ahora y proveer para nosotros ahora y en toda la eternidad futura, después de la muerte. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Ese es Jesús hablando. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, escógete cuál de los dos que va a ser tu Dios. La gente que creen en riquezas no pueden ir a la iglesia porque para ellos no, este, ellos tienen que trabajar los domingos. Okay, ahí está el problema. Mucha gente este, pone la riqueza como la meta de sus vidas. Lo hacen riquezas su Dios. Okay. Satanás, y tenemos que entender que probablemente antes que Dios hizo Adán y Eva, en los sucesos, los eventos de la creación, Dios hizo los ángeles. Y por ahí no sabemos exactamente, pero antes de la tentación de Eva, en que se cayó en pecado, Satanás rebeló contra Dios
Satanás, y vamos a hablar de él, ¿no? Porque él se pone como un Dios. Él quiere controlar nuestras vidas. Mateo 4:8, que ya que Satanás tuvo la oportunidad de tentar a Jesús en su forma humana. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo eso te daré si postrado me adores. O sea, eso es lo que quiere Satanás, es que Jesús se hace sumiso a Satanás, que Satanás por un momento sea su Dios, porque lo que es tu Dios, tú vas sirviéndole, ¿sí? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Se puso parejo a Satanás. Y para nosotros, lo siento, hermanos, tú tienes que obedecer lo mismo. Si tú no adoras a Dios, si tú no sirves a Dios, entonces no es tu Dios. De ser tu Dios, obliga a la persona así a adorar y a servir. Hablamos en otros sermones recientemente sobre el carácter, como en la mañana, el carácter de Dios. Adoración es de estudiar lo que dice la Biblia sobre el carácter de Dios y imitarlo, copiarlo en nuestras vidas. ¿Sí? Satanás quiere ser adorado como un Dios. Quiso tentar a Jesús viendo sus necesidades. ¿Cuáles de nosotros podamos ayunar por 40 días? Ok, Jesús tuvo una necesidad física. No comió por 40 días. Y la tentación era, mira esas piedras, parecen como bolillos. Cámbialo de piedra a bolillo, porque tú tienes necesidad. Y pues muchos en nuestros días van a aceptar eso. Pues sí, claro, ya tenemos que comer. No, dice Jesús, por la palabra de Dios nosotros vivimos, no por el pan. Ok. Este, Dios mandó ángeles para darle de comer. O sea, la dependencia en Dios, en su tiempo, en lo que Él decide, a la comida que Él decide, todo eso, Jesús dejó al Padre. Entonces, no puedes adorar o dejar que los eventos de esta vida dicta, dictan lo que tú vas a hacer. Tú tienes que obedecer a Dios. Pues entonces no voy a comer. Bueno, Jesús no comió 40 días y luego fue tentado y que él dijo que no va a cambiar el pan, los piedras a hacer pan. ¿Ok? Entonces es una lucha y esa lucha es quién que va a ser Dios, quién va a dictar todo de tu vida. Eso es. En Salmos 82, y vamos a leerlo, voy a decir, Salmos 82:1. Dios está en la reunión de los dioses. Ok. Dije en el principio que tienes que mantener una armonía entre todo lo que dice la Biblia de un parte a otro. Este dice la reunión de los dioses. Dios está en medio de esto. Aquí dice, lo vimos en el principio, que no hay otros dioses, es nada más Jehová. ¿Ok? Se presenta un problema de entendimiento, de lógica, porque parece que contradice, pero tropezamos en entender por la palabra Dios. Entonces, por un momento, vamos a leerlo y vamos a brincar versículo 1. Está hablando de un grupo de personas, dioses, ¿ok? Dios Jehová, el único verdadero Dios, está en ese grupo de, vamos a usar la palabra personas, dioses. En medio de los dioses juzga, ¿ok?
hablamos de dioses, y si hablas de Moloch o Baal y muchos otros dioses en la Biblia, que son falsos dioses, pero Baal no es un dios, no es una persona, no tiene poder. Moloch no tuvo poder, no era una persona, no existe. Es una cosa de la imaginación de la gente. Pero aquí Dios dice que Él va a juzgar a estas personas. Ah, ok. Pues eso es interesante, ¿no? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? O sea, esas personas que son, vamos a usar entre comillas, Dios, o esas personas están juzgando injustamente y Dios va a llevarles a la cuenta. ¿Ok? Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impios? ¿Sí? En sus juicios, y ellos son jueces, son personas gobernando o haciendo algo oficial, como en el gobierno humano. Y dice, aceptan las personas de los impíos. ¿Sí? Este, um, no sé si ayuda de entender o no, pero ningún narco, ningún narco, o sea, el Chapo, nunca recibió una multa por estacionar su coche mal, porque cuando la policía aquí en México sabe que ese coche es del Chapo, se van huyendo. No, ya no vamos a remolcarlo con la grúa. No, ya, porque aceptan la persona de los impíos. Nadie quiere enojar al Chapo porque su coche está frente de su casa y que ya que está ahí mal estacionado, no lo quiere todo lo problema que viene cuando escribe una multa y pone ahí en la parabrisas, ¿no? Este, o que lo lleva en un grúa. Dice, defender al débil y al huérfano. Eso es lo que no hicieron. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Eso es lo que no hicieron. Librar al afligido, al necesitado. Librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. O sea, son personas de poder, de dinero, de riqueza, de influencia, de control. Y ellos tuvieron una tarea y Dios está llevándole a cuentas porque no lo hicieron. ¿Qué fue sus tareas? Aquí en esa primera parte, en 2 y 3 y 4. Son gobernantes, simplemente son gobernantes. Los gobernantes son como dioses en que ellos afectan todos bajo su dominio. Los gobernantes de los Estados Unidos, para los americanos, la gente, los gobernantes de México, aquí la gente en México, la gente en Francia, están bajo gobernantes y se les afecta, bien o mal, lo que hacen o no hacen esos dioses. Entonces, entendemos muy claro por lo demás, después de versículo 1, que son personas con poderes, en posesiones, con tareas, dados por Dios a ellos, y ellos no cumplen. Son nuestros gobernantes, ¿no? Él dice, yo dije, vosotros sois dioses. Ok, captamos todo en una vista. Hay un solo Dios, Jehová, pero usando la palabra Dios es persona que decide la fortuna, el estado, bien o mal, de la gente abajo de esa persona. Entonces, hay un solo Dios, es Jehová. Pero hay gente que realmente Dios, Jehová, ha puesto en cada país para que gobiernen. Gobernando no es mandar mandamientos, dictames.
Esto es parte, pero no es todo. Tiene que estar en el lugar de Dios, Jehová, de administrar y gobernar el país para beneficio de la gente, ¿ok? Que están ahí en este país. Pero el asunto es que Dios está usando en Salmos 82 la palabra vosotros sois dioses. Entonces, Dios, Jehová, el único Dios que hay, lo ponen poderes en las manos con cargos y obligaciones a estos gobernantes para que beneficien a la gente bajo ellos. Los de los Estados Unidos son responsables para los de Estados Unidos y no de lo demás del mundo. Los de Francia allá, los de México acá. Entonces, ese es lo que está regañando Dios en los Salmos 82. Dios ha puesto a ellos en sus posiciones y dice, y todos vosotros, hijos del Altísimo. O sea, no se puede, como gobernante, ignorar a Dios. Y esto es un problema. Pero como hombres moréis. O sea, este es, entre comillas, dioses se van a morir como cualquier hombre. Entonces son hombres. Pero ¿de qué está hablando el Salmo? Está hablando sobre gobernantes. Dice, por todo el poder que tiene una persona, como gobernante, como rey, vamos a decir, por todo lo que Dios ha dado a esa persona y el poder que tiene esa persona, como dicen unas personas, aunque sea rey, pone sus pantalones una pierna a la vez, ¿no? Quiere decir, eh, y Dios dice aquí, como un hombre cualquiera vas a morir. Entonces, después de morir está el juicio. Como cualquier de los príncipes, caeréis. O sea, son arrogantes y jactanciosos, creyendo que son dioses, y pues Dios ha dado poder a ellos. Y sí tienen poder. Hay ¿qué fue? El sobrino de Maduro ahí en Venezuela. Todos están muriendo de hambre y que él tiene un coche plateada con oro y que se va a un mall ahí a mostrarlo a todos. ¿Ok? Bueno, todo va a entrar en juicio, ¿no? Que se puede caer igual como Dios ha puesto subir. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Está hablando de qué? Naciones y gobernantes. Jesús, siendo vamos a decir, rabí, un maestro en Israel, los maestros son como dioses que pueden bendecir a la gente o causarle problemas. O sea, un pastor de una iglesia puede ser de gran bendición lo que él hace, lo que él dice, lo que él enseña, o puede ser de maldición. Y hay sacerdotes de la iglesia católica que causan maldición a su gente que le sigue. Todo esto está captado en ese Salmos 82. Si entendemos que un Dios es un ser que decide la fortuna y estado de otros, entonces el pasaje habla de que Jehová está en las reuniones de los gobernantes de los pueblos para juzgar lo que hacen, ¿sí? Y eso es, um, ¿cómo lo voy a decir? Es una amenaza de parte de Dios a los que están encargados, los que afectan las vidas de otras personas, porque Dios va a juzgar a todas las personas, que Dios pone las personas en una posición de influir la gente bajo ellos. Jesús influyó y pues sanó, provió pan que dio y pues hablamos de populismo y pues ok, está bien, los gobernantes quieren ser popular, pero si no están respondiendo, sabiendo que
por todo lo que hacen, Dios va a llevarles a cuentas. Y si no vive y gobierna con esa mente, y vamos a ponerlo en una frase que podamos manejar más fácil, que tienen temor a Dios. ¿Sí? Si no tienen temor a Dios, entonces la gente abajo de ellos van a sufrir, van a tener mala fortuna. Pero aparte de eso, los gobernantes se van a ser llevados a cuentas, porque dice Jehová está en la reunión de los dioses. Sí, esto habla de los pueblos, para que Dios juzga lo que hacen los gobernantes. Esos personajes hacen y vemos que son gobernantes humanos. Todo el capítulo es para regañar a esos seres humanos que pretenden de dictar las vidas de otros. Me viene a la mente ese Esther Gordillo. Ella era jefe de los maestros, del sindicato de maestros. Ella vive, creo que todavía vive, pero ella vivía gastando montones de dinero de los maestros, de las pensiones. Pero aunque ella luchó en una forma para los maestros, pero ningún maestro bajo ella vivió con los lujos de ella. Dios va a llevarle a juzgar. Jehová ha establecido todos en posiciones de autoridad de gobierno humano entre los humanos. El enfoque de gobernar es de hacer bien y no daño, ¿sí? Todos estos hechos faltando el carácter moral, Dios, creador. Dios va a juzgarles según su carácter, ¿ok? Podamos hablar de musulmanes, podamos hablar de otras religiones, pero a fin de cuentas, ni modo, tienen una responsabilidad a Dios, moral a su creador. Esta declaración de Jesús se hace válida en que ya que él era un gobernante entre humanos, y eso es lo que él dice, o sea, yo soy maestro y estoy bendiciendo a la gente como un gobernante religioso en una forma, y ustedes lo encuentran ese raro. O sea, pero el asunto es que ya que ellos quisieron matarle porque tuvieron envidia de lo que él estaba haciendo. El que hace bien, los que hacen mal tienen envidia. En Génesis 3 y 4, 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, del manzana, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo bien y mal. Ok, pensamos en eso en un momento, ¿no? El concepto de Dios es alguien que decide el estado de otros, ¿no? Uno es capitán o gobernante de un grupo de gente. Este, Dice, pues ya, Satanás dice, y seréis como Dios. Pues no es en Efesios 5:1 que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sí, ok, lo tenemos que separar una cosa aquí, porque esto es donde gira todo eso. De ser dictador, controlar las vidas de otros, o de ser una bendición para otros. Y hay un montón de pastores, aún aquí en México, y ellos quieren ser mandalones. Ellos mandan así a su gente. Tú vas a ir a trabajar mañana. Ay, tienes que preguntar al pastor, porque si él dice que no, no. Y si él dice que tienes que ir, aunque estás muriendo y que debes estar en el hospital, tienes que ir. ¿Sí? Un pastor de una iglesia, un miembro en esa iglesia, me preguntó, dice, ¿tú crees que es un pecado que yo compro un coche? No, pues, no, yo no sé, yo no tengo idea. ¿Tienes dinero para comprar? Sí, voy a comprar en efectivo, todo. Dice, yo digo, pues, yo no lo veo inconveniente, pero a la verdad, hermano, no es mi decisión. Yo no necesitas pedirme permiso. Y no eres de nuestra iglesia.
Y él dijo, es que lo comenté a mi pastor y que inmediatamente me dijo que no. Dice, no, un coche nuevo no puedes comprar aunque tienes efectivo. Dice, mejor algo usado. Y tú lo diste así el diezmo de ese dinero. Y que me preguntó el hermano y que dice, ¿y está mal? Y digo, ¡oh! Nueva doctrina. Yo lo voy a poner en mi iglesia. Tiene que pagar impuesto cuando, tiene que pagar diezmo cuando generas dinero y cuando gastas dinero. 10 y 10. Ah, sí, eso sí, me parece muy bien. Yo voy a ganar más. Y que sonreí y que le dije, ¿tú crees que esto es bíblico? Ya lo hago, pero ya no es bíblico. Es nada más cuando tú ingresas dinero, ¿no? Cuando cuando sale. Ya lo pagaste cuando ingresó. Y eso, ya que se hizo sonreír el Señor, pero ya que, hermanos, ¿en qué forma debemos ser como Dios? ¿Mandar y dictar hacia otras personas? ¿O moralmente ser como Dios es? ¿Sí? Mostrar compasión, misericordia, amor, bondad, esos tipos de cosas. Ah, ahí es el imitar a Dios, no demandar, controlar a otros. Muchos pastores lo tienen todo eso confuso en sus cabezas y hacen una secta chiquita, así de falsa religión, seguidores de ellos. Problema es que la serpiente cruzó una línea y fue condenado. Condenada. Usó la sabiduría de Dios como cosa de codiciarse. ¿Ok? Vamos a decir que ya que el poder y la voluntad de Dios no existe donde algo está en contra de la moralidad de Dios. Hablamos en la mañana de los tres: poder, voluntad y carácter moral. Los tres tienen que estar juntos y tú entras en esto, entonces ya que vas a ver el poder de Dios en tu vida. Pero el carácter de Dios tiene que estar ahí en todo eso. El carácter moral de Dios y este poder sin límites está tan metido uno en lo otro que no podamos lograr nada si no está en la voluntad de Dios y en el carácter de Dios. Satanás opuso a la verdad y obró en contra de ese vínculo entre la moralidad y el ser como Dios. O sea, no importa cómo eres moralmente, ay, es como un niño de 10 años, cuando ya que primera vez que sale así en un coche, arranca y que se va y no hay otro adulto, no hay otra persona ahí, y ya que lo va a chocar, ¿no? Y esto es lo que Satanás quiere que todos nosotros hacemos. Pero debemos entender que el poder de Dios está totalmente disponible a nosotros en su voluntad, en acuerdo, en armonía con su carácter moral. En esas dos cosas, su voluntad y su carácter, se unen su poder. Yo quiero $1,000,000, ¿no? Pero yo puedo orar y no voy a conseguirlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios sabe que ya que, aunque yo digo, hago todas las promesas que voy a dar un diezmo de $1,000,000, pero cuando al mero momento, no, la codicia ya se controla a mí. Y eso es lo que ya que tenemos que entender. Hay problemas morales en todo eso, en nosotros. Segundo de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, no coma, tampoco coma. Dios no da comida a una persona que quiere y debe trabajar, pero no es, pero es flojo y no quiere trabajar. Sí, hay principios antes que tienen que ser llenados, antes que Dios da su poder, antes que Dios da tu petición. Sí. Y pues tenemos que decir que ya que cuando estamos en Salmos 82, hay límites, hay definiciones, diferencias entre lo que es Dios, ser supremo creador, y lo que es criatura,
somos criaturas. Ningún ser humano es Dios. Tiene poderes de Dios, no es creador. Pero Dios, Jehová, sí es. Entonces, como Jehová no hay otro. Dios, ser supremo. Pero gente encargado, como Dios está encargado con su creación, igual, vamos a decir, no sé qué hice, pero ya se desapareció mi. Okay. Ya moví la mano y ya todo se fue. Cuando nosotros vemos todo eso, nosotros tenemos que entender que Dios pone poderes adentro de nosotros. Esos poderes no son Dios para hacer milagros y todo eso, pero podamos bendecir. Y si estamos mal de corazón, causamos mala fortuna a otros. Hermanos, por un momento, nada más para el folleto y el sermón. ¿Cuántas veces que has visto un hombre y una mujer que tiene un hijo o varios hijos y es una maldición para los hijos? Sus padres son borrachos, pelean, están con drogas, con otras personas sexualmente y causa un desastre. Ellos tuvieron un poder. Dios les encargó hijos. ¿Y ahora qué? Se destruye la vida. Primero de Timoteo 2:1. Somos nosotros intercesores. Exhorto ante todo que a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Como cristianos, tenemos una obligación para el ser humano. Todos los demás, que ya que están vivos, tenemos obligaciones. Y esas obligaciones tienen que ser que nosotros rogamos a Dios para bendiciones y provisiones y que resueltos de remedios de sus problemas. Ellos no tienen aquí en la cabeza ni en el corazón para ayudarse. Y los cristianos sí tenemos. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba encarcelado. Pero terminamos este sermón con ese punto. Cada cristiano tiene las responsabilidades de orar por otros ante el trono de Dios, para ayudarles en conseguir las bendiciones que Dios puede mandar a ellos. Y las personas encargados tienen esa responsabilidad. Pero si hablamos de gobernantes de nuestras naciones, hablamos de pastores de nuestras iglesias, de padres de una familia. Pero hermanos, a la verdad, tú puedes causar bendiciones a cualquier otro ser humano por orar por ellos. Unos tienen con qué darle un pan, darle un 100 pesos para ayudarles. Pero hermanos, es una obligación. Y regreso aquí. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dios va a llevarnos responsables por lo poco en nuestras vidas donde podamos tocar y afectar a otros. Entonces, el asunto aquí, realmente, el asunto aquí es que ya nosotros debemos entender eso, responder a Dios y debemos ser bendición para otros. No creo que nadie en nuestra iglesia es un gobernante. De lo que yo sé, no somos. Hay muchos que tienen hijos. Pero, hermanos, nosotros debemos
tomar la amenaza seriamente, que Dios va a entrar en juicio con nosotros por lo que Él nos ha dado y cómo nosotros estamos bendiciendo a otros. Ok, dinero. Ya, otra vez regresamos a dinero. No, vamos a dejar dinero a un lado. Tiempo, esfuerzo, energía. ¿Cuánto que oras para el bien de otras personas? Dios te da una persona para hacer tu aguijón en la carne como Pablo. ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Sabes qué te digo? Ora por esta persona para una bendición. Como tú puedes, hazlo, algo bien. Compra un pan, haz un pan ahí en la casa. Cómprale algo, un detalle, y que seas una bendición para esa persona. Porque estos gobernantes malos en los ojos de Dios son personas que no preocupan para los otros. Hermanos, esto es algo que, bueno, yo no sé, yo digo, ahí está. Eso es como yo entiendo Salmos 82 y lo que Jesús dijo en Juan 10. Todo gira alrededor de nuestro efecto que tenemos, que podamos efectuar bendición en las vidas de otros. Y Dios se enoja cuando la gente nada más saca provecho para sí mismo. ¿Ok? Ahí con esto terminamos. Y entonces